La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Colosenses 2:13 dice: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. ¿Ya? ¿Qué pasa con Cristo? Póngale cuidado. ¿Qué pasa con el Señor Jesucristo? ¿A qué viene Jesús a esta tierra? Resulta que su proyecto inicial, su proyecto original con el ser humano, con Adán, con Eva, se echó a perder, se dañó. Entonces vino el pecado al ser humano, el pecado trajo la muerte, y muerte es enfermedades, muerte es todas las desgracias que le pasan al ser humano, el dolor, etcétera, etcétera. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a restaurar el proyecto original de Dios a esta tierra. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, usted y yo y cualquier ser humano en esta tierra que crea en Él, que se refugie bajo su misericordia y su gracia, cualquier ser humano puede tener perdón de pecados, y siendo perdonado de sus pecados, entonces el enemigo ya no tiene más poder sobre él. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene autoridad. Desde este momento en Génesis que leímos, el enemigo tiene autoridad sobre todo aquel que hace pecado. Y lo leímos ayer en Juan 10:10, que el enemigo, el ladrón, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesucristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Entonces el enemigo tiene poder y tiene autoridad sobre todos aquellos que pecan y que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón. Pero aquella persona que se acerca a Jesucristo el Señor y confiesa sus pecados y le dice: Señor Jesús, yo he sido un pecador, soy un pecador, he hecho lo malo, he mentido, he engañado, Señor, he defraudado, he hecho cosas terribles, pero hoy, Señor, reconozco que he sido un pecador, que necesito tu perdón y te necesito en mi corazón, perdóname. Pues resulta que el Señor Jesucristo, por esa fe, viene y perdona todos nuestros pecados. ¿Cuántos? Todos. Imagínense el que quiera, el más grande, el más horrible. La Biblia dice que todos nuestros pecados los perdona a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí lo dice la palabra del Señor. Y a vosotros que estabais muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, a través de Jesucristo somos perdonados, ¿sí? Y al ser perdonados somos justificados por la sangre de Cristo y ya no tenemos culpa. Y al no tener culpa, el enemigo ya no tiene derecho sobre nuestras vidas. Así que todo lo que el enemigo haya puesto sobre nuestras vidas ya no tiene lugar, ya no tiene derecho, ya no tiene poder. ¿Qué es lo que el enemigo puso en la raza humana a partir de la desobediencia de Adán y Eva? El enemigo puso el pecado, y el pecado trajo la muerte trajo obviamente la enfermedad, trajo pobreza, trajo miseria, trajo dolor, desgracias, accidentes y muchas cosas más. Pero cuando venimos a Cristo, cuando creemos en Jesucristo el Señor, Él nos perdona nuestros pecados, y perdonándonos nos saca de la familia del enemigo, nos saca del gobierno del enemigo y nos hace hijos de Dios. Somos hijos de Dios si creemos en Cristo Jesús. Amén. Si creemos en Jesucristo somos hijos de Dios. Si no, no. ¿Sí? La Biblia en Juan 1:1 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios.
Y por ser hijos de Dios ya no pertenecemos a la familia del diablo, sino que pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, resulta, volviendo a Génesis, resulta que Satanás, a través de engaños, a través de una mentira, engañó al gobernante de esta tierra y lo sometió al pecado y a su gobierno. Y por eso toda la tierra entró bajo maldición, entró bajo el pecado, bajo desgracia. Pero a través de Jesucristo nosotros nos podemos salir de allí. A través de Jesucristo nosotros podemos ser libres de todo lo que el enemigo metió a esta raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Póngale atención, que todavía no le estoy gritando, pero usted tiene que ponerle atención y creerlo. A través de Jesús el Señor, nosotros somos libres de todo eso. ¿Por qué? Porque el enemigo se introdujo, el enemigo, Satanás, introdujo todas las cosas malas de él, todo lo malo, lo perverso, la muerte, la introdujo a la raza humana a través de mentiras, a través de engaños, ¿sí o no? Pero Jesucristo el Señor introdujo el reino de Dios a esta tierra, lo introdujo a través de lo lícito, a través de la verdad, no con engaño ni mentiras, sino que Él sufrió el proceso y cumplió con todos los requisitos para establecer el reino de Dios legalmente en esta tierra. Otra vez, el enemigo lo hizo ilegalmente. ¿Sabe por qué? Porque él no podía gobernar. Satanás es el espíritu de maldad que fue desterrado del cielo por rebelarse contra Dios. Y él no podía gobernar sobre esta tierra, sobre la creación, sobre lo físico, sobre lo que Dios había creado. Él no podía gobernar. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya había puesto un gobernante, ya había puesto un poder, ¿sí? Alguien apoderado, que era Adán y Eva, el ser humano. Pero él, a través de engaños, se introdujo y logró poner muerte, pecado, desgracia y todo lo malo en la raza humana. Lo logró poner. Pero ¿cómo lo hizo Jesús? Este cuestionamiento se lo he dicho, pero piénselo una vez más. ¿Por qué Jesús, no siendo Dios, por qué Jesús no simplemente vino, bajó del cielo en un rayo, así como nos muestran en las películas y como le gusta a uno, todo espectacular? ¿Por qué no Jesús bajó así grande, ya adulto, en un rayo a esta tierra y hizo lo que tenía que hacer y volvió y se fue y ya? Porque la raza humana había sido contaminada y a través de algo ilegal no podría ser. A través de que se hiciera algo fuera de contexto, algo fuera de lo que Dios había establecido, no podría ser, no tendría efecto, no podría lograrse lo que se quería lograr, que era salvar a la raza humana. Entonces, por eso Jesús, escúcheme, tuvo que nacer de mujer, ¿sí? Igual que cualquier ser humano en esta tierra. Si Jesús hubiera invadido este territorio físico, terrenal, de otra manera, hubiera sido ilegal. ¿De qué otra manera llegan los seres humanos a esta tierra? ¿De qué otra manera? Por la cigüeña no, eso no existe. ¿Por una mujer, sí o no? Por una mujer. Por el vientre de una mujer, el óvulo es fecundado, el embarazo va creciendo y da a luz un ser humano. Esa es la puerta de entrada de cualquier persona, de cualquier ser humano a esta tierra. ¿Sabe qué pasó? Jesús lo puso, Jesús lo cumplió, Jesús lo hizo. Satanás no lo hizo. ¿Cómo lo hizo Satanás? Usurpando, engañando y mintiendo. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? En cambio Jesús sí lo hizo. Jesús cumplió ese requisito y llegó a esta tierra, se introdujo a este planeta Tierra, se introdujo entre la raza humana legalmente como tenía que ser, a través de una mujer, nacimiento como debe ser. Y nació Jesús. ¿Cierto que sí? Nació Jesús. Ingresó a este planeta Tierra y entró a ser parte de la raza humana legalmente como tenía que ser, y se cumplió, y Jesús nació de mujer. Y de ahí en adelante Jesús no estaba engañando a la gente, no estaba diciéndole mentiras, no estaba secuestrándolos para que creyeran en Él, ni nada parecido. No, Señor. Jesús iba predicando el reino de Dios, iba mostrando las señales sobrenaturales del reino de Dios, y la gente se inspiraba viéndolo y por eso creían en Él.
¿Sí o no? No tuvo necesidad de engañarlos, ni de ofrecerles tamales, ni de ofrecerles nada para que creyeran en Él. No. Simplemente les mostró el reino de Dios. Simplemente les predicó, les dijo: mire, las cosas se hacen así. Yo vengo de parte del Padre que está en el cielo, y el reino de Dios es así, es así. Y a ustedes les conviene porque son bendecidos. Todo lo que le... Pero lo que Jesús vino a introducir legalmente a esta tierra fue vida, y vida en abundancia, para poder que cualquier persona que pueda creer en Él pueda vivir esta vida como debe ser, pueda vivir esta vida aquí en esta tierra, una vida abundante, una vida con salud, con bienestar, con bendición. Eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Si le quiere dar un aplauso, déselo. Él se merece la gloria. Y sobrenaturalmente Jesús podría haber nacido y en una semana tener 30 años. Digo, ¿no? Sí, pero no. Jesús tuvo que estar como un bebé, inocente, vulnerable, depender de mamá, papá, que le cambiaran los pañales, que lo limpiaran, que le ayudaran le enseñaran a caminar. Todo eso lo hizo Jesús. Todo ese tiempo lo invirtió Jesús. Hasta que aprendió a hablar, aprendió a caminar. Papá José, mamá María le enseñaron los deberes de la casa y muchas cosas más. Y él lo aprendió un poco el arte de su padre. Creció como un niño y como un adolescente común y corriente. Cumplió todos los procesos. Pero llegó el momento en que él descubrió su propósito y empezó a influenciar la cultura de su pueblo primeramente y la cultura del mundo entero a través del reino de Dios. Amén. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo y lo cumplió a cabalidad, lo cumplió como debía ser. Satanás introdujo cosas al reino físico, introdujo sus cosas terribles a este mundo físico, a este mundo material. Las introdujo ilegalmente a través de mentiras, a través de engaños, a través de engañar al gobernante, al Señor de esta creación que fue el ser humano. Lo engañó y a través de engaños, mentiras, introdujo lo suyo. Pero Jesucristo lo hizo totalmente legal. Él no creció ni nació con una sangre diferente. No, sangre por sus venas corría, su corazón latía, su cuerpo crecía tal cual como el de cualquier ser humano en esta tierra. Y cumplió los procesos y descubrió el propósito de Dios y lo cumplió y lo vivió y creció hasta que hizo lo que hizo en la cruz del Calvario. Murió, derramó su sangre sin pecado, como el cordero que ofrecía al pueblo de Israel en ese tiempo para remitir sus pecados, para pedir perdón por sus pecados cada año. Ellos tomaban un corderito, lo sacrificaban y con eso cubrían sus pecados un año. Pero Jesucristo, en forma de hombre, sin pecar, se presentó al Padre allá en esa cruz como el cordero que ofreció Dios por el perdón de todos nuestros pecados. Y ya no era cada año que había que ofrecer ese cordero, sino para siempre, una sola vez y para siempre, para que nuestros pecados fueran perdonados. ¡Aleluya! Y se ofreció en esa cruz. Pero entonces, yo quiero que usted vaya entendiendo, todo lo que Satanás introdujo a este planeta fue de manera ilegal, de manera ilícita. Pero todo lo que Jesús introdujo en esta tierra y en esta humanidad fue totalmente legal. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios ahí en Colosenses 2:13. Vuelva a leer el versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y qué sigue diciendo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso del acta de los decretos? Mire, la traducción del lenguaje actual dice, en el versículo 14 dice: la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. La Nueva Traducción Viviente de ese versículo dice la palabra del Señor que era un acta, era como una cobranza, como una factura. Lo que dice la palabra de Dios allí, el acta de los decretos se refiere a una factura, como que hubiera una factura pendiente, ¿sí? Cuando a usted le llega la factura de los servicios de agua, ¿sí? Es una deuda que uno tiene. Y el acta de los decretos era el derecho legal que Satanás tenía sobre el ser humano por el hecho de pecar. Satanás tenía un acta grandísima, algo apuntado, donde decía: mire, yo tengo derecho sobre Rodrigo, por ejemplo. Tengo derecho sobre Rodrigo. ¿Sabe por qué? Porque Rodrigo dice mentiras. Mire, tal fecha dijo mentiras, a tal hora, tal día también dijo mentiras. Porque Rodrigo es deshonesto y eso es pecado. Y engañó y robó y dijo mentiras y estafó y deseó a la mujer del prójimo siendo casado y engañó a su esposa. Entonces yo tengo derecho y autoridad sobre él porque él peca. Y ese era el acta que le daba derecho y autoridad a Satanás sobre la raza humana, sobre cada persona, porque pecaban y él llevaba ese acta que nos era contraria, lo dice la palabra del Señor. Y la Nueva Traducción Viviente dice de ese versículo 14 de la siguiente manera: él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Él la eliminó. ¿Qué es ese acta? Una factura, o mejor, es como algo legal. Cuando alguien acusa a un criminal, cuando alguien dice: mire, ese hombre es culpable de esto y esto y lo otro. ¿Por qué? ¿Dónde están las pruebas? Bueno, las pruebas, todos esos folios y todo ese papeleo que comprueban que alguien es culpable, ese era el acta de los decretos. El enemigo tenía derecho porque éramos culpables, porque éramos pecadores, pero Jesucristo, ofreciéndose como el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, que pudo quitar el pecado del mundo, se ofreció en la cruz. Y por eso dijo: mire, yo aquí estoy pagando el precio para que ellos sean libres. Aquí estoy pagando el precio para que ellos sean perdonados. Así que ese acta que dice que usted tiene derecho sobre toda la humanidad ya no le pertenece. La clavó en la cruz del Calvario, nos perdonó nuestros pecados y nos hizo inocentes delante de Dios. No sé si me está entendiendo, pero Cristo nos hizo libres del pecado. Jesucristo nos hizo libres. Él tomó esa factura que el enemigo nos mantenía cobrando: eres un pecador, la clavó en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque ya cualquier persona que creyera en Él, cualquier persona que creyera en Jesucristo, por Jesús haber padecido sin haber pecado y como justo, haber sido clavado y juzgado como injusto y sentenciado a muerte como que fuera un pecador, no siéndolo, entonces Él, por eso, por la fe en Cristo Jesús, todo el que crea en Él es justificado, es limpio de sus pecados y el enemigo ya no puede acusarlo más de sus pecados. Así que si usted ha creído en Cristo Jesús, usted ya no tiene culpa, usted es libre, justificado por la sangre de Cristo. Y si todavía no ha creído en Cristo Jesús, esta tarde Dios perdonará tus pecados, te limpiará y ya no serás culpable de nada de lo que has hecho. Suena como demasiado grande, ¿sí o no? Pero es verdad, Él nos perdonó nuestros pecados. Si le va a aplaudir, hágalo fuerte. ¿Y quién vive? Él tomó ese acta. Resulta que la última palabra, y eso sí que nos lo han dicho y nos lo han, bueno, en toda la religión tradicional siempre nos daban el sermón de las 7 palabras. Y resulta que la última palabra que Jesús dice es: consumado es. ¿Sí? ¿Sí lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? La última palabra, una de las últimas que dice Jesús es: consumado es, y luego entrega su espíritu al Padre. Pero ¿qué quiere decir consumado es? Muchas personas pensaban e interpretaban esto como que Jesús estaba diciendo: consumado es, lo lograron, ustedes lograron hacer lo que querían hacer, ustedes me mataron, estoy acabado. Alguien interpretaría eso de esa manera. Pero resulta que
esta expresión, escúcheme, es una expresión que se usaba en ese tiempo. Se escribía de esta manera, se escribía tetelistai. ¿Sí? Era una frase que en griego se escribía tetelistai, que fue la palabra, que fue la frase que dijo Jesús cuando dijo consumado es. Y esta frase se colocaba en las facturas que eran pagadas totalmente en ese tiempo. En ese tiempo se encontraban, y la historia registra que se han encontrado pagos como unas facturas, unos papiros que representaban como recibos con esta palabra cruzada así a lo largo y ancho de ese documento. Lo que quería decir que esa factura había sido pagada en su totalidad. Entonces lo que Jesús estaba diciendo cuando ahí en la cruz dijo consumado es, no estaba diciendo estoy acabado, estoy perdí, lo lograron. No, estaba diciendo la factura, la cuenta que ustedes debían ha sido pagada en su totalidad. No sé si usted me escuchó. Ya no debemos nada. Le debíamos la vida a Satanás porque pecábamos y el diablo tenía derecho de matarnos, de enfermarnos, de volvernos una nada. Pero con Cristo Jesús ya no tiene ese derecho, porque le quitó, le arrebató el acta de los decretos con el cual el enemigo se enseñoreaba del ser humano, lo clavó en la cruz y ahora somos libres. La deuda fue pagada. Y no fue un abono, no fue una beca, no, fue pagada totalmente. Tetelistai, dijo Jesús en la cruz, fue pagado totalmente la deuda, lo que le debíamos a Satanás por ser pecadores, ya fue pagado. La factura fue anulada, fue pagada por Cristo Jesús. Ya no le debemos nada al diablo. Por eso él no tiene derecho a poner nada en usted, en su vida, nada. Porque Jesucristo nos hizo libres. Jesucristo tomó el acta que nos era contraria y le puso aquí grandote, pagado en su totalidad. Consumado es, tetelistai, ahí está, yo pagué el precio, dijo Jesús. Ese acta no sirve, no le sirve más al diablo. Pero ¿sabe para quién es esa libertad? Para los que creen por la fe en Cristo Jesús. Para los que son devotos de Jesucristo el Señor, y no de un Jesucristo clavado en una cruz, pobrecito. Es que al enemigo le gusta recordarlo de esa manera. Al enemigo le gusta recordar a Jesús allí, pobrecito, clavado. Ay, qué pecado. ¿Sabe por qué? Porque le da miedo acordarse de aquel terrible suceso cuando él celebraba haber vencido al Hijo de Dios, cuando Jesucristo el Señor bajó a las profundidades del abismo y le arrebató las llaves del Hades, de la muerte, y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se dobla y toda lengua declara, confiesa que Jesucristo es el Señor de señores. Ese día a él no le gusta recordarlo. Él se equivocó. Satanás tenía el gobierno a través de engaños. Él gobernaba a la humanidad por el pecado. Pero él se equivocó, cometió un error. Como Venezuela. Acuérdese de Venezuela, acuérdese de ese conflicto que está sucediendo en Venezuela. Resulta que hay unos organismos muy grandes, hay unos organismos a nivel internacional muy grandes, que cuando en un país se sale de control las cosas y aún el jefe de Estado, aún la autoridad más grande empieza a cometer delitos de lesa humanidad, empieza a hacer cosas ilícitas, ilegales, ellos dan un tiempo, pero cuando ya ven que tienen las pruebas suficientes, vienen organismos internacionales e intervienen militarmente ese país, llevan preso a aquel mandatario corrupto, ilícito, ilegal, asesino, lo que sea, y toman y dan un golpe de Estado y quitan ese y hacen una reforma completa, ¿sí o no? Derrocan ese gobierno que está ahí porque fue ilegal, porque va en contra de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pues en el mundo espiritual pasó lo mismo. En el mundo espiritual Satanás se robó el derecho sobre la humanidad a través del pecado. Escuche. Y él solamente tenía derecho de matar y de afectar para mal, obviamente, porque Satanás no tiene nada bueno. Solo tenía derecho Satanás de afectar a aquellos que eran pecadores, ¿sí? A los pecadores. Por ser pecadores, Satanás tenía derecho sobre ellos.
Pero Satanás se encegueció en tener al Hijo de Dios tan cerca, tan a la mano, tan posiblemente de ser derrotado, que se encegueció en derrotarlo, que se encegueció en matarlo y cometió un error. Porque mató a alguien que no había cometido pecado. Porque llevó a la muerte y juzgó como pecador a alguien que no había cometido pecado. El gobierno de Satanás se equivocó y fue derrocado. Porque se equivocó, porque él no tenía derecho, él no podía afectar ni matar a una persona que no fuera pecadora, no podía hacerlo. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, vivió esta vida aquí en la tierra, la vivió en santidad, sin pecado, sin mancha, y como un cordero puro y santo fue ofrecido allá en la cruz del Calvario. Pero Satanás se equivocó, porque incitó a la multitud, porque pensó que había vencido al Hijo de Dios, llevándolo a una cruz y matándolo de una manera tan cruel, tan terrible. Y se le olvidó que Jesús no había pecado y cometió un error. Y por eso vino el gobierno sobre todos los gobiernos, que es el Dios Todopoderoso, y le dijo: tu reino, tu gobierno ha sido derrocado. Ya no podrás tener más poder sobre toda la humanidad. Ahora establezco un nuevo reino, un nuevo gobierno en esta tierra, que se llama el reino de Dios. Y que todos los que crean en Cristo Jesús, todos los que a través de Cristo puedan ingresar en Él, usted ya no tiene poder ni autoridad sobre ellos. Ellos son libres de sus mentiras, libres del pecado, libres de la muerte. ¿Lo vamos entendiendo? Claro, tuvo que venir una intervención externa. Porque el gobierno actual cometió un error, cometió un crimen y tuvo que ser derrocado. Y se lo voy a mostrar por la palabra. Lea otra vez el versículo 14, Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y el 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, o sea, despojando a todos los que tenían autoridad, despojando a aquellos que gobernaban en ese momento, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué triunfó sobre ellos en la cruz? Porque lo juzgaron como pecador y él no era un pecador. Entonces Jesucristo, allá clavado en la cruz, en ese monte, a la vista de todo el mundo, a la vista de miles y millones de personas, porque fue en un monte, a la vista de tantas personas, allá era Él, su cuerpo en esa cruz, era la prueba magna de que ese gobierno se había equivocado, de que ese gobierno había cometido un gravísimo error y merecía ser derrocado. Por eso la Biblia dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente en ese monte, triunfando sobre ellos en la cruz. Y me gusta muchísimo lo que dice la traducción Dios habla hoy, en ese versículo 15. Póngale atención. Alguna vez escuché como alguien de mucha autoridad, yo sé que usted también lo ha escuchado, hablaba de Jesús y se refería a su sacrificio como el fracaso de Jesús, como la derrota de Jesús. Eso era lo que pensaba el enemigo hasta ese momento. Y dice el versículo 15, Colosenses 2:15, en la versión Dios habla hoy, dice: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Y la traducción del lenguaje actual, porque yo dije, no puede ser esto tiene que ser una coincidencia, esto puede ser un error de la traducción, que hable de desfile. ¿Cómo que desfile, por Dios? Y el versículo 15 de la traducción del lenguaje actual dice: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso.
El hecho de que dos traducciones de la Biblia me hablen de un desfile victorioso es porque el original se refería, hacía mención, hacía alusión a una cosa de estas. ¿Y cómo era posible? ¿Cómo que desfile victorioso? Aquí viene lo bonito y lo bueno y lo que me gusta y me emociona del Señor. Mire, ese camino de Jesús, cuando le subieron ese madero a sus espaldas, que tuvo que caminar hasta el monte de la calavera para ser crucificado allá, todo el mundo decía: pobrecito Jesús. Como hoy todo el mundo está triste, viendo películas de Jesús y diciendo: ay, pobrecito Jesús. No, mire, Jesús no murió para que usted dijera pobrecito. No, Jesús murió para que usted disfrutara de todo lo que Él ganó por ese sufrimiento tan tremendo. Y la gente lo veía y lo vio iniciar su desfile, lo vio iniciar su caminata con ese madero aquí encima, pero ya lo habían latigado, ya lo habían lacerado, ya lo habían aporreado, ya habían colocado su corona de espinas. Iba Jesús en una situación impresionante. Estaba siendo juzgado como un pecador. Y en ese momento empezó su caminata hacia el monte de la calavera, y todo el mundo veía a un Jesús derrotado. Y todo el mundo veía a un Jesús: pobrecito Jesús, qué pecado, mire. Y no sé los discípulos qué pensarían, supongo que también dirían: qué pecado del maestro, mírelo cómo sufre. Pero era una jugada maestra, señores. Era una jugada maestra que nadie más que Jesucristo, el Señor de señores, podría haberla hecho. Era una jugada maestra, que ese camino al monte de la calavera no era el camino del fracaso, de la derrota de Jesucristo. Era un desfile donde Él estaba dejando un precedente innegable, donde Él estaba mostrando una prueba innegable que el gobierno actual, el gobierno de las tinieblas, se había equivocado con Él. Y Él estaba paseándose y estaba haciendo un desfile de victoria, porque de ahí en adelante el reino de las tinieblas iba a ser derrocado y el reino de Dios iba a ser instituido en esta tierra. Hoy yo no sé si usted me entiende. ¿Cuántos están entendiendo? Jesús, en su dolor, en su sufrimiento, ¿sabe qué lo sostenía? Saber que su jugada estaba saliendo como era. Saber que su coartada, mire, esto es todo una gestión legal. Lo que Jesús hizo fue una gestión legal para legalmente recuperarnos. Y Él estaba viendo cómo su coartada salió a la perfección y estaba por consumarse en esa cruz. Y en medio de ese dolor, Jesús se fortalecía diciendo: esa es mi victoria. La gente decía: la derrota de Jesús, el fracaso de Jesús. Veía la cruz, el monte de la calavera, y Jesús decía: voy hacia mi victoria. Voy hacia mi victoria. Y la Biblia habla, y me impresiona muchísimo cómo dice: los llevó prisioneros a los principados, a las potestades de las tinieblas que regían, que mandaban en ese momento. Los llevó prisioneros en su desfile victorioso. Esos pasos, y no me canso de decirlo y lo proclamo, al reino de las tinieblas en este día. Ese camino de Jesús al monte de la calavera fue un desfile de victoria, porque allá en esa cruz fue la prueba magna de que el reino de las tinieblas tenía que ser derrocado y establecido un nuevo reino, que era el reino de los cielos. Era el reino de Dios el que tenía que ser establecido. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y yo lo creo. ¿Usted lo cree? Lo que quiere decir que lo que Satanás puso en este mundo, en esta tierra, es ilegal. Mas lo que Jesucristo el Señor puso en esta tierra y insertó, como quiera llamarlo, puso en este planeta Tierra y en la raza humana, fue totalmente legal. Porque Él de una manera legal destituyó a los gobernantes de ese momento, porque cometieron un error con pruebas indubitables, con pruebas con pruebas que nadie podía negar, innegables. Declaró ilegal el reino de las tinieblas en esta tierra y estableció su reino de una manera legal, lo cual usted puede entender y puede concluir, y podemos concluir en esta tarde, que si usted cree en Jesucristo el Señor,
Y si usted entrega su vida a Jesús, al Señor, usted tiene una cantidad de beneficios. ¿Sabe por qué? Porque usted puede, creyendo y entregando su vida a Jesús, usted puede despedir de su vida todo lo que pertenece al enemigo. Usted puede despedir todo lo que pertenece al enemigo de su vida, porque eso es ilegal. ¿Sabe qué es lo legal en esta tierra? Lo que Jesucristo estableció. ¿Y sabe qué estableció Jesucristo? Jesucristo estableció vida eterna, estableció salvación, estableció salud sobrenatural, porque por la llaga de Cristo hemos sido curados. Estableció paz para usted y para mí, que hemos creído en Él. Ya no tenemos por qué vivir desesperados, angustiados, en depresiones nerviosas. No, eso es ilegal. Lo legal es la paz que Jesucristo ganó a precio de sufrimiento. Eso es lo legal. Y usted que cree en Cristo Jesús, y usted que va a entregar su vida a Cristo Jesús, tenemos derecho a disfrutar de todo eso. Es que no sé si lo alcanza a comprender. No es que sea hay algo que el Señor nos dejó. No, fue que es que Él lo estableció y lo puso, lo radicó, lo puso en el tribunal legal, lo estableció allí, lo radicó y quedó listo para todo aquel que crea en Él lo pueda disfrutar. Y creyendo en Jesucristo empezamos a disfrutar de lo que sí es legal en esta tierra. Por lo tanto, lo ilegal se tiene que ir de su vida. La enfermedad, los dolores, las desgracias en su vida, en su familia, eso es ilegal. ¿Sabe por qué? Porque eso lo metió Satanás a través de un engaño, a través de una mentira. Lo legal para su vida es vida en abundancia, lo dice Jesús. Pero tiene que ser por fe en Jesucristo el Señor. Tiene que ser por fe en su sacrificio. Tiene que ser por fe en su sangre preciosa. Tiene que ser por fe en Él. Que ya trascendamos, que ya sepamos que el Señor Jesucristo no simplemente fue una historia bonita que nos compunge y que nos hace poner tristes y decir qué pecado. No, que lo que hizo Jesús fue una jugada magistral que nadie más hubiera podido haber hecho sino Él, para rescatar esa raza humana que se perdió allá en el Edén por la desobediencia, rescatarla y restaurarla nuevamente, para que pudiéramos disfrutar de una vida abundante aquí en la tierra. Una vida abundante aquí en la tierra no es posible sino sola y únicamente con Jesucristo el Señor. Y es lo que queremos invitarle a usted que vino hoy por primera vez. Ábrale su corazón a Dios. Mire, le quiero explicar. Creer en Jesucristo, entregarle su vida a Jesús, no es volverse un religioso. Es que nos contaron mal. Y todos los espejos que usted ha visto por ahí de cristianos, así como medio chiflis y esto, no. Creer en Jesucristo y vivir para Jesús es que usted lo tenga en cuenta para todo lo que usted haga. Es que usted vaya a la Biblia siempre y la estudie y la lea y le pida a Dios que le dé entendimiento y empiece a poner por obra las cosas que encuentre en ella. Eso es vivir para Jesús. Y es sencillamente que usted cambie de hábitos. Eso es ser cristiano. Cambiar de hábitos, eso es. Si usted acostumbraba a decir 3 mentiras por cada 4 palabras que decía, pues entonces vamos a cambiar de costumbre, ¿sí o no? Vamos a cambiar de costumbre, porque usted en la palabra de Dios entiende que la mentira no me conviene y que la mentira me hace participante del reino que fue derrocado, ¿sí? Y que si yo miento, estoy siendo un pecador, y como pecador el enemigo me podría afectar a mí. Entonces yo no quiero eso. No, entonces Señor, yo soy parte de tu familia, yo soy parte de tu reino. No voy a hacer esto. ¿Cómo hago? A veces se me sale, Señor, la mentira. ¿Cómo hago? Entonces todos los días buscamos en oración a Dios, hablamos con el Señor, le decimos: lléname de ti, Señor, saca esas costumbres que años y años yo haciendo negocios con mentiras, diciendo malas palabras, tratando mal a mi esposa, todas esas costumbres, Señor, cámbialas. Y Dios poco a poco, el Espíritu Santo de Dios que viene a vivir en usted y en mí, poco a poco nos va cambiando. Eso es ser cristiano. No es que usted empiece a caminar así como que fuera un aliens por la calle y con una Biblia debajo del brazo. No, eso no es ser cristiano. Eso era mentira, no le crea. No, ser cristiano es que usted adopte la cultura y las costumbres que dicen la palabra de Dios que debemos adoptar. Eso es ser cristiano. Y es un proceso, porque llevamos años haciéndolo malo, haciéndolo mal. Es un proceso, pero mientras estemos en ese proceso, Dios nos dice santo, Dios nos dice justo, Dios nos dice eres mi hijo. Mientras estemos en ese proceso.
Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.